La bandera de Chile, Elvira Hernández. Elvira Hernández es una destacada poeta chilena que nació en Lebu en 1951. Ella desarrolló su formación dentro de un entorno completamente religioso, lo que posteriormente le influenció hacia su interés por la filosofía. Estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile hasta 1973 y en 1975, tras el golpe militar en Chile, decidió entrar a estudiar literatura. Allí compartió con profesores emblemáticos de la historia nacional, tales como Ronald Kay y Nicanor Parra. En 1979, ella es retenida por la CNI y detenida en el cuartel Borgoño tras ser confundida con la mujer metralleta. Este episodio marcó profundamente su vida, pero por sobre todo la hora, dado que fue el detonante que le instó a escribir este poemario, La bandera de Chile, publicado posteriormente de manera clandestina en 1981. Esta obra se logra transformar en un icono de la contracultura literaria en plena dictadura. Esta obra se correlaciona con la corriente literaria neovanguardia, que se caracteriza por el quiebre de la sintaxis tradicional y por emplear recursos expresivos que son propios de la cultura popular. Entonces, completamente en este sentido, Hernández utiliza la poesía como una herramienta completamente política. En cuanto a líneas temáticas, uno de los elementos más potentes que se pueden evidenciar es la crítica abierta hacia el autoritarismo y hacia el aparato estatal. Evia Hernández no solo denuncia explícitamente la estructura violenta de la dictadura, sino que además lo hace mediante un gesto poético profundamente simbólico, que es invertir el significado base de la bandera nacional. La bandera de Chile, este emblema que tradicionalmente se le atribuye a aquel sentimiento colectivo de orgullo, unidad e identidad, se descompone y se reapropia hacia uno que simbolice el horror y el trauma colectivo. Eh, la bandera nacional, este emblema, aquí se transforma entonces en un espacio de conflicto, porque ya no une, sino que divide y ya no protege, sino que silencia y por sobre todo reprime. A través de esto, Elvira Hernández nos revela además el cómo símbolos patrios fueron utilizados durante la dictadura como herramientas ideológicas para encubrir lo que fue el horror y la violencia de la dictadura. Otro eje temático es la pérdida de identidad, tanto en el ámbito individual y colectivo. En los sujetos no poseen voz en el poemario o de base están fragmentados. Hablan desde el margen, desde la clandestinidad, pero por sobre todo desde el dolor. Entonces aquí el lenguaje tiene un rol muy clave que es que se transforma en un campo de tensión, dado que por un lado puede ser un vehículo para nombrar lo innombrable, pero por otro lado lamentablemente ser incapaz de enmarcar el margen del horror vivido. En esta línea aparece otro eje temático que se puede analizar a través de lo que es la crisis del lenguaje. Elvira Hernández no cree la transparencia del discurso, más bien lo fragmenta, lo corroe y lo llena de ironía para evidenciar la incapacidad de transmitir una realidad de un contexto que se ve profundamente atravesado por un silencio forzado y la vigilancia. Ella no busca relatar el mundo real a través de su poesía, sino que derrumbar aquellos discursos que son más dominantes y por sobre todo buscar nuevas posibilidades. En vista de aspectos más formales, podemos em, estudiarlo desde la construcción textual del poemario. Nos podemos dar cuenta que Elvira Hernández rompe con los moldes tradicionales del uso del lenguaje poético. Ella utiliza un verso libre, una sintaxis tradicional que se quiebra y que además es discontinuada, y además yuxtapone imágenes que aparentemente son inconexas. De manera muy aparte, utiliza un léxico que está cargado de cotidianidad, de crudeza y además de un lenguaje que es popular y político de la época. Todo esto no es un simple capricho estilístico, sino que es más bien em, una decisión política, pues la forma también es contenido. Nos podemos dar cuenta que Elvira Hernández busca provocar al lector, busca sacudirlo, pero por sobre todo confrontarlo con aquella violencia estructural que muchas veces pasa desapercibida. El lenguaje que emplea no es estético, sino que es áspero, es urgente y es incómodo. Y esa incomodidad es la fuerza de este poemario. La economía expresiva textual, o sea, la capacidad que tiene la poeta de
Describir tanto con tan poco es una de las evidencias más claras sobre esta tensión que está presente en todo el poemario. El resultado es una poesía que claramente resiste tanto al poder, al silencio, pero por sobre todo al olvido de la memoria chilena. Ya. Voy a partir leyendo el poema que elegimos. Dice así: la bandera de Chile es extranjera en su propio país. No tiene carta ciudadana. No, los ayunos prolongados le ponen el pulgar de la muerte. Las iglesias le ponen la extrema unción. Las laciones serpentinas y sonidos de trompetas. La bandera de Chile fuerza ser más que una bandera. Bueno, este poema fue el que escogimos y podemos notar que desde su primera línea nos dice algo muy fuerte como la bandera de Chile es extranjera en su propio país. Esta frase nos logra incomodar un poco y nos invita a pensar qué pasa cuando incluso nuestro símbolo más sagrado nos representa. Bueno, él o la autora logró tomar muchas de estas sentimientos que tenían en esa época, eh, haciéndolo con aspectos formales y semánticos. Una de las primeras cosas que podemos notar al leer este poema son las isotopías, o los campos muy juntitos de palabras que se logran relacionar. Por ejemplo, la muerte y la desesperación sería una isotopía que se logra ver mucho en frases como extrema unción, pulgar de la muerte, o ya no se le reconoce. Estas isotopías nos logran decir más o menos que estamos en un ambiente fúnebre, como si estuviéramos en el funeral de un país. Luego podríamos tocar el griego, que sería otra isotopía que se logra repetir mucho, sobre todo con la palabra que utiliza de extrema unción, como si en realidad estuviera a punto de la muerte el país. Ya, las figuras retóricas. Elsa utiliza muchas figuras retóricas en este poema, sobre todo la metáfora sobre la bandera, que trata de que la bandera básicamente está perdiendo el simbolismo que tiene acá en la patria, pero lo trata de una manera en la que logra sonar bonita. Y también la personificación, que podríamos dar el ejemplo de la extramoción o cuando menciona que la iglesia va a hacer la extramoción, ya que la está personificando como si la bandera fuese a morir. Esto nos da un ejemplo de lo que mencionaba Josefa sobre de que su lenguaje, el lenguaje que está utilizando, eh, es un lenguaje gótico para ser artístico al mismo tiempo. Bueno, ahora pasamos a otra visión que sería sobre el hablante lírico. Bueno, partiendo porque sino que se logra notar en tercera persona, esto nos hace notar un poquito que nos indica una actitud enunciativa. Esto quiere decir que el hablante no nos describe, o sea, nos describe y nos relata algo que es externo a él, pero de que todas maneras él lo siente con una fuerte carga emocional. También algunos elementos importantes que podemos destacar como actitud lírica sería el objeto lírico, que en este minuto sería la bandera de Chile, no como una tela o como un objeto, sino que como un simbolismo de la patria perdida. También podemos seguir con el temple ánimo, que es la emoción que recorre todo el poema, que sería la melancolía, la tristeza y la desilusión, que se nota en el mismo hablante lírico, que como mencionaba antes, él está hablando en tercera persona, pero de algo que se ha vivido. Y también puedo decir que el motivo lírico, que sería el desarraigo, en opinión personal, ya que este sería como un sentimiento de desconexión que logra tener el autor con su propio país o patria en este minuto, y también puede compararlo con lo que decía Josefa sobre que no estaba, está hablando sobre algo político y social que estaba ocurriendo en su propio país, lo que puede decir y compartir que está sintiendo una desconexión. Bueno, para seguir con
el análisis vamos a pasar a una parte más respecto a estructura formal, que responde tanto a una intención estética como a una dimensión política. El extracto del poema que elegimos está constituido en verso libre, es decir, que no tiene una métrica o un esquema rítmico tradicional. Esta decisión formal permite una libertad expresiva que se ajusta al contenido crítico del poema, que es la denuncia de una patria fragmentada, una bandera que ha dejado de representar al pueblo visual. La disposición tipográfica también destaca de inmediato. El poema no mantiene una alineación constante, sino que alterna versos centrados, justificados a la izquierda o corridos hacia la derecha. Y esta fragmentación es la espacialidad del texto, no es decorativa, sino que refuerza la sensación de dispersión, de ausencia de centro y de un país cuya unidad simbólica, que sería la bandera, se ha roto. Las pausas gráficas y los espacios vacíos funcionan como silencios, como momentos de reflexión o interrupciones en el discurso que le otorgan un ritmo más interno, más introspectivo. En cuanto a los aspectos fónicos, aunque no hay rima ni ritmo regular, se observa una musicalidad construida a partir de la repetición. Bandera de Chile, nombre del poema. Y del uso de estructuras paralelas también. Este procedimiento le otorga al poema un tono de letanía o de discurso insistente, casi ceremonial, que imita la forma de una denuncia reiterada. La cadencia es pausada, muchas veces quebrada, lo que intensifica el tono grave y melancólico del texto y la urgencia, claro, como mencionaban antes, que tiene. El tono general es el poema en general, tiene un aura bastante negativa respecto a la situación que está pasando en el país en el momento de su escritura. Pasando al análisis de las categorías propuestas por Pound en Cómo leer de 1978, el poema puede examinarse desde tres ejes: la melopoeia, la fanopeia y la logopeia. La primera es el componente musical del poema, que se manifiesta en la repetición reiterada y deliberada en la cadencia medida de ciertos versos. Como ya mencioné antes, frases como la bandera de Chile y la bandera de Chile. Ni un pliego ni nada. Crean un ritmo sordo y una voz que se apaga. La sonoridad del poema no depende de la métrica, sino de la elección de las palabras, del uso de las aliteraciones ocasionales y de la secuencia pausada del verso que nos recuerda a un tono de rezo o un tono de manifiesto. Siguiendo con la fanopeya, entendida como la creación de imágenes visuales a través del lenguaje, es uno de los recursos más potentes del texto. El poema personifica la bandera. Tenemos acá el ejemplo destacado, por ejemplo, de los ayunos prolongados le ponen el pulgar de la muerte, las iglesias le ponen la extrema unción, presentándolo como un cuerpo agónico, moribundo, sobre el cual actúan distintos poderes, como la religión, la política y el abandono social. También aparecen imágenes del frío y de la oscuridad, como la noche oscura y ni que largo invierno 22 de julio, lo que contribuye evidentemente a esta atmósfera lúgubre y de estancamiento y desesperanza que nos genera el texto. Por último, y la que considero que es la que más se halla presente en esta instancia de análisis, es la logopeya, que implica el uso inteligente y reflexivo del lenguaje y se manifiesta en la tensión entre el símbolo patrio, que viene siendo la bandera, y la función real en el contexto que enuncia el poema. La repetición tagma, la bandera de Chile, no solo enfatiza el tema, sino que también lo vacía con sentido, porque cada vez que aparece la bandera está asociada a la pérdida, al silencio, a la traición o al olvido. Esto, evidentemente, genera una reflexión sobre el poder simbólico de los emblemas nacionales y su desconexión con la experiencia concreta de los ciudadanos, especialmente de los marginados. El poema en general está construido sobre a partir de una serie de estrategias formales que no solo refuerzan el contenido, sino que lo profundizan. La forma y el fondo operan juntos para denunciar una realidad política y social incorrecta o con la que no se está conforme y, claro,